Desde mediados del siglo anterior hay una corriente en la iglesia protestante inclinada hacia los milagros. Este asunto de que en todo lugar, en todo culto, en toda reunión, tiene que haber milagros. Yo creo que Dios hace milagros y yo creo que Dios es Dios y Él puede hacer lo que bien le parezca. No hay limitación para Él. Pero el problema que tiene este movimiento es que volvió el milagro en sí mismo en el fin. En otras palabras, tú has escuchado quizás anuncios como ven y recibe tu milagro. ¿Cuál es el problema de este tipo de forma de ver los milagros? Que lo que se está invitando a las personas es que vengan y asistan porque a final de cuentas Dios va a estar allí para solucionarles el problema, para traerles bienestar. En otras palabras, las personas asisten no para adorar a Dios, sino para que Dios les resuelva algo que ellos necesitan. El orden pudiera ser algo así. Tengo un problema, voy donde Dios, recibo el milagro y termino bien. En otras palabras, Dios fue un medio para que yo alcanzara mi bienestar. Pero en la Biblia encontramos algo muy diferente. Los milagros que se presentan en la Biblia, el fin principal no era el bien del hombre. El fin principal era manifestar la gloria de Dios. Y a final de cuentas, ese es el propósito de los milagros, que el pueblo de Dios pudiera reconocer la grandeza de Dios en un tiempo donde no tenían la revelación completa como nosotros la tenemos. Dios se valió de milagros para poder mostrar su grandeza. De tal manera que el orden era, tengo un problema, Dios hace un milagro, conozco mejor a Dios y adoro a Dios. ¿De dónde está la diferencia? El milagro no es el fin, el bienestar propio no es el fin es Dios y su gloria. Hoy vamos a estar viendo cómo este milagro que tenemos en Josué 3 nos manifiesta la gloria del Señor. Usted recordará, amado hermano, haciendo un pequeño repaso de los capítulos anteriores, vimos la semana pasada cómo Josué había enviado a los espías a Jericó. Y ellos habían vuelto con la noticia de que el pueblo de Jericó estaba aterrorizado porque Dios estaba por traer el juicio. Y ahora sí, Israel está a punto de cruzar el río Jordán. Desde que salieron de Egipto, ellos tenían que haber cruzado el Jordán rápidamente. ¿Pero por qué no lo hicieron? ¿Por qué Israel demoró 40 años en poder llegar a cruzar el río Jordán? ¿Alguien sabe? ¿El viaje era muy largo? Por la dureza de su corazón. Porque la generación que salió de Egipto, la generación esa era dura de cerviz, como dice el Señor. Y Dios los hizo caminar 40 años en el desierto hasta que esa generación muriera y la nueva generación se levantara, y ahora sí, con esa generación viene el tan anhelado cruce del Jordán. Para que tenga una idea, hermano, el cruzar el Jordán era ya entrar directamente a la tierra prometida. Así que vamos a ver en este mensaje 3 puntos. Yo lo he dividido en 3 partes. Primero vamos a ver cómo Dios está guiando a su pueblo. Luego vamos a ver la explicación teológica del milagro y luego vamos a ver el milagro en sí mismo. Comencemos viendo cómo Dios guía a su pueblo. Versículos 1 y 2 los volvemos a leer. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y posaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Josué viajó, nos dice, desde Sitim hasta el Jordán. Ahora, el río Jordán es un río muy largo que atraviesa básicamente todo el territorio, desde el mar de Galilea al norte hasta el mar Muerto al sur. Es un río bastante largo.
Y podemos tener una idea de más o menos por dónde lo cruzaron. En el versículo 16 nos dice que estaba cerca la ciudad de Adám, que está al otro lado de Zaretán. Estos lugares han sido descubiertos donde estaban originalmente, y resulta que el río Jordán en ese lugar es bastante ancho. ¿Usted alguna vez ha ido a ver el Amazonas? El Amazonas es, bueno, yo no lo he podido ver con mis ojos, pero he podido ver videos, imágenes. Es un río bastante largo, bastante ancho. En este sentido, quiero mencionarlo. El río Jordán era, quizás no tan ancho, obviamente, pero sí era bastante ancho. Habían zonas donde el río Jordán se podía cruzar más fácilmente. Estas zonas eran llamados los vados, donde el río nada más estaba a poca profundidad y entonces las personas podían cruzarlo a pie. Pero justo donde Dios le dice al pueblo de Israel que vayan, era una zona donde el río era profundo. Se calcula que hasta 3 metros de profundidad. Y en la época del año donde estaban, había crecidas, el río estaba caudaloso. Nos dice en el versículo 15 que se desbordaba incluso. O sea, de lo que ya era ancho, era más ancho todavía. En otras palabras, Dios llevó al pueblo de Israel al peor de los puntos para poder cruzar el río. Todavía hubiera sido en secciones donde hubiera sido más angostito, o quizás o en una época del año donde el río estuviera menos caudaloso, pero no, Dios escogió llevarlos por ese lugar. Cruzar nadando, imposible. Son millones de personas, recuérdenlo, que tiene que cruzar. Desde el más anciano hasta el más bebé. Con cabras y con animales y carretas y todo tiene que cruzar. Nadando, no. Construir un puente, tampoco. O de repente en balsas. ¿Cómo haces para cruzar millones de personas en balsas? Se vuelve ilógico hacerlo. Pero ahí están en la orilla del río y han sido llevados allí por la mano de Dios. ¿No le recuerda esto otra historia bíblica? Israel a la orilla del Mar Rojo. Israel saliendo de Egipto, perseguido por el ejército de Faraón, y Dios los llevó a otra situación de imposibilidad, donde por un lado tenían el Mar Rojo y por el otro lado tenían al ejército más poderoso de la tierra, y todo parecía perdido. Pero de la misma manera que Dios obró 40 años atrás con Moisés, así Dios estaría por obrar con Josué. Parecía que no había alternativa, pero ese es el punto que Dios escogió para cruzar. Es justamente lo que el Señor quiere que el pueblo de Israel entienda, que la conquista no se va a lograr simplemente por la capacidad militar de Israel, se va a lograr porque Dios va a interceder, va a intervenir. Esta es la guerra de Dios. Dios es el que está orquestando todas las cosas. Pero de momento el Señor nada más le dice a Josué, anda hasta la orilla del río. Hasta ahí nomás, y Josué obedece. Todavía no hay más instrucciones. Tienen que esperar allí 3 días. En estos 3 días, nos dice el versículo 3, que Dios dice, vemos en el versículo 3, encontramos a Josué hablando y dice, tomad de aquí, de en medio, estoy leyendo el 4:3, decía yo, qué raro. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis
a ella. Después de 3 días llega la instrucción. Josué dice, los levitas van a sacar el arca. ¿Recordamos lo que es el arca del pacto? ¿Sí? Recordamos que era aquel cofre cubierto de madera de acacia, cubierto de oro, con las tablas de la ley adentro, con la vara de Aarón que reverdeció, con un recipiente con maná, que tenía una tapa con 2 querubines que se llamaba el propiciatorio, y que era el objeto más sagrado que tenía el tabernáculo. Estaba en el lugar más santo que tenía el tabernáculo. Y solamente los levitas estaban autorizados para poder moverla. Y ahora Dios está diciendo, esa arca que representaba la misma presencia de Dios con su pueblo. Esa arca era como decir, Dios está allí. No que el arca fuera Dios, no. Dios no mandó a hacer una imagen de él. Pero esa arca en cierta manera representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y esa arca es la que los está dirigiendo. El mensaje para Israel es claro. ¿Quién va al frente de esta operación? Es Dios. ¿Alguna vez tú has ido a un lugar que no conoces? Siempre es conveniente ir con alguien que sí sepa. No es cierto. Siempre es conveniente que haya alguien que conozca el lugar y esa persona va a ir adelante. Y tú lo que haces, ¿qué es? Seguirle. Eso es lo que está sucediendo acá. El Señor lo aclara y le dice, van a llevarlos por lugares que ustedes nunca han conocido. Amados hermanos, nosotros desde acá, desde la comodidad de nuestro sillón, de nuestras sillas, a leer esto se lee bien fácil. Pero ponerse a pensar en toda la logística de transportar millones de personas hasta la orilla de un río por un territorio que tú nunca has estado, es bravo el asunto. Pero es Dios el que está dirigiendo. Ellos tenían que observar a Dios. Y si Dios se movía, ellos se tenían que mover. Nos recuerda también a la columna de fuego y a la columna de nube en el desierto, donde era Dios el que iba adelante como el pastor que lleva sus ovejas siguiéndole. Así está, pero esta vez Dios no es el pastor guiando a sus ovejas, Dios es el comandante guiando a su ejército. Dios es el que está a cargo, pero el pueblo tiene que tener temor. ¿Ellos son el pueblo de Dios? Sí, pero ellos no tienen que olvidar que hay una gran diferencia entre Dios y ellos. Solamente los levitas podían acercarse al arca y llevarlo. Es más, si alguien trataba de tocar el arca, ¿sabe lo que pasaba con esa persona? Es lo que le pasó a aquel hombre que cuando estaban transportando el arca en una carreta y los bueyes tropezaron, trató de sujetar el arca. ¿Y qué pasó con ese hombre? Murió. Es lo que le pasaba al sumo sacerdote cuando una vez al año que tenía que entrar al lugar santísimo con las ofrendas para la expiación del pueblo. Si no se había preparado correctamente, si no se había purificado correctamente y entraba delante del arca, la santidad de Dios delante del pecado del hombre lo consume, lo mata. El sacerdote terminaba muerto si no entraba correctamente preparado delante de Dios. Esto nos recuerda, amados hermanos, la santidad de Dios tan grande, tan perfecta, y nuestro pecado. Nosotros, amados hermanos, no podemos acercarnos por nosotros mismos ante la presencia de Dios. Alguien lo comparó con el sol. El sol da vida, amén. ¿Usted sabe lo que pasaría en la tierra si no hubiera sol? Todo se muere. Pero ese sol que da vida a la tierra sería peligroso si nosotros nos acercamos mucho al sol. ¿Qué pasa si tú agarras un cohete, si se pudiera, y te enrumbas hacia el sol? Terminas muerto. Si te acercas más allá de cierto límite,
terminas muerto, aquello que te da vida se vuelve peligroso para ti. No porque Dios sea malo, sino porque los malos somos nosotros. Por eso Dios dijo, pero hay una separación de 2000 codos, son alrededor entre 800 a 900 metros. O sea, Dios va caminando y muy atrás va el pueblo caminando. Para recordar que sí, Él es nuestro comandante, pero no es simplemente uno como nosotros. El que va ahí es el Santo de Israel. El que va ahí es el Dios perfecto. Y nosotros tenemos que andar con cuidado, con temor. Amado hermano, este es el temor reverente que nos pide la Biblia que nosotros tengamos delante de Dios. Algo que muchos cristianos han olvidado el día de hoy. Es cierto que tenemos acceso ante el trono de la gracia. Es cierto que somos justificados de nuestros pecados, pero a Dios no le deja de desagradar los pecados que cometemos. No es que Dios ahora es como más comprensible, ya pecaste, ya qué importa, yo te entiendo. No, amado hermano, si Dios no nos consume, es simplemente por Cristo Jesús. Es solo por Cristo. Nosotros sí tenemos que tener la confianza que podemos entrar en Cristo. Pero nunca se nos tiene que olvidar que no tenemos derecho alguno de estar allí por nosotros mismos. Y que si no fuera por Cristo, la presencia de Dios sería mortal para nosotros. Tenemos que tener el temor suficiente. En el versículo 4 se manda, el versículo 5 se manda a santificarse al pueblo. Esta misma orden ya se había dicho en Éxodo 19 que incluía el lavado de ropas. Y esto no significa que a Dios había que presentarse con la ropa limpia, sino que era una limpieza ritual. Ellos tenían que lavar su exterior de una manera ritual y preparar su corazón. Pero mira lo que termina diciendo el versículo 5. Santificaos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Jehová hará mañana maravillas. El punto es, el pueblo tiene que estar listo porque Dios está a punto de hacer su obra. El pueblo tiene que preparar su corazón para estar cerca de su Dios. Y ahora encontramos, a partir del versículo 7 hasta el 13, la explicación teológica del milagro, el significado del milagro. Mira cómo comienza el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel. Comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El milagro tenía por un lado un fin. ¿Cuál era ese propósito? Que el pueblo de Israel entendiera que Josué es efectivamente el sucesor de Moisés. Que no fue que Josué se puso solito. No fue que Josué vio que estaba vacante el puesto y él dijo yo lo tomo. No. Es efectivamente, y es que hay un gran paralelismo entre las historias de Josué y las historias de Moisés. Como ya hemos dicho, Moisés dividió las aguas del Mar Rojo y ahora Josué está dividiendo el río Jordán para poder entrar. Pero al mismo tiempo son como complementos. Moisés inició el éxodo. Josué lo está terminando. El éxodo termina justo aquí, en el cruce del Mar Rojo, del río Jordán, perdón. Cuando ellos cruzan el río, ya no están en éxodo. Ahora, ¿dónde están? Están en la tierra prometida. Dios va a utilizar estos milagros para testificar que Josué, es verdaderamente su siervo. Versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel:
acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Había otro propósito para el milagro. Primero, que el pueblo entendiera que que Dios estaba con Josué. Y el segundo propósito, ¿cuál era? Que entendieran que Dios era el que estaba detrás de todo. Que ellos iban a conquistar porque Dios estaba allí. Amado hermano, póngase a pensar. ¿Usted sabe lo que nos cuesta a nosotros los seres humanos parar un río? El esfuerzo gigantesco de construir una represa. ¿Has escuchado sobre la represa Hoover o la represa de las Tres Gargantas en China, la más grande del mundo, donde se logra frenar millones de litros de agua para poder producir energía eléctrica? Y eso es el esfuerzo de años, es un esfuerzo de ingeniería terrible. Y es un esfuerzo que muchas veces ha salido mal. Cuando las represas no se construyen bien, ¿qué es lo que sucede? Colapsan y olvídate, todos los pueblos que estén río abajo, olvídate. Pero acá Dios está haciendo algo sobrenatural. Dios nos está tomando años. Dios no se va a tomar el esfuerzo de todos estos israelitas. Es más, ¿qué va a tener que hacer Israel para poder cruzar el río? Todavía con Moisés levantó las manos. Acá lo único, los levitas entrar al agua, pararse en la orilla del río. Y eso no es obra de ellos, eso es simplemente un acto de fe que están haciendo los israelitas, confiando que lo que Dios ha dicho se va a hacer. Pero Dios lo que quiere es, a través de este milagro, que la fe del pueblo de Israel se fortalezca. Repito, cuando la Biblia no estaba escrita a plenitud como la tenemos hoy, Dios utilizaba los milagros para que su pueblo fortaleciera su fe. Es más, Dios lo sigue haciendo, solamente que esos milagros ya no ocurren hoy. Son los milagros que nosotros leemos que sucedieron. El cruce del Mar Rojo no solamente fortaleció la fe de aquel Israel, fortaleció la fe del pueblo de Dios por generaciones hasta el día de hoy. Tú al leer esto puedes confiar, no que el Señor va a abrirte el río Chillón por aquello. No, esa no es la aplicación acá. La aplicación acá, hermanos, es que podemos confiar que Dios puede hacer todo lo que se propone hacer. Que Dios puede hacer y no hay obstáculo para el Señor, no hay imposible. Y Dios quería que el pueblo confiara en Él, porque venía una prueba muy grande. Tenían que entrar y comenzar a conquistar ciudad tras ciudad. Y amados hermanos, eran pueblos muy guerreros y recordemos, ellos no eran un ejército profesional, eran un montón de ex esclavos. Ahora estamos hablando antes del culto sobre el poderío militar de Israel el día de hoy. Israel militarmente hoy es una nación poderosa, pero aquel Israel no era ni la sombra de este Israel en cuanto al poderío militar. Hoy Israel pudiera atacar con tanques, con misiles y hasta bomba atómica si quisiera. En aquel tiempo no tenía ni siquiera personas sumamente entrenadas. Y eso vino después. Quizás sus espadas habían sido hechas a partir de los instrumentos que sacaron de Egipto, no lo sé. Pero el asunto es que ellos tenían que confiar en que es Dios. Dios es el que está obrando. Y Dios está fortaleciendo la fe de Israel. Versículo 11.
sigue las instrucciones. He aquí el arca del pacto del Señor, el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aquí está la instrucción que el Señor está diciendo, cómo es que ellos van a poder cruzar. Y quiero que observe, 2 veces se nos declara que es Jehová el Señor de toda la tierra. No es casualidad que 2 veces Josué resalte que es Jehová el Señor de toda la tierra. Los elementos naturales. ¿El agua tiene vida? El agua es oxígeno e hidrógeno. No tiene, habrán cosas vivas en el agua. El agua no tiene conciencia. En ese sentido, el agua no tiene conciencia. El agua es un objeto inanimado, pero responde a la voz de Dios, como si tuviera conciencia. Cuando Dios ordena que suceda algo, aunque parezca imposible, eso se hace. ¿No le recuerda a Jesús parado en la orilla de la barca, reprendiendo los vientos y la lluvia y las olas? Objetos inanimados que a su sola voz obedecieron como si tuvieran alma, porque Él es el Señor de toda la tierra. Él es el Señor de toda la tierra. Israel ya ha recibido la instrucción. Dios fue revelando su plan pasito a pasito. Primero te me vas a Sittim y ahí te esperas. Y ahora sí que están en Sittim, van a tomar el arca y van a caminar y van a llegar hasta este punto. Dios va revelando su plan, no de golpe. Josué no fue que Dios le dio todo el listado, su ADD, no es cierto. Le dio todo su manual de trabajo. Mira, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer eso. No, Dios le fue dando a Josué granito a granito. ¿Sabe por qué? Porque al hacerlo así, Josué tenía la oportunidad de demostrar su fe. Vas desde Sittim hasta el Jordán. Lo obedezco. ¿Qué queda? Obedecer. ¿Es el mejor sitio para cruzar? No, pero obedezco. Ahora vas a sacar el arca y van a caminar y se van a mojar los pies. Pero Señor, no es día de playa. ¿Cómo es que nos vamos a ir a meter al río? Obedece nomás. Y ahí entraron. Poco a poco el plan de Dios se va revelando, hasta que encontramos ya finalmente el milagro. Se menciona muy fácil, pero yo te invito a que uses tu imaginación para imaginar este momento. Aconteció, versículo 14, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Imagínate lo que es poder observar esto, que los levitas toquen el agua y de repente, como si hubiese una muralla, las aguas se detuvieron. El resto de las aguas siguen su camino
y el río seco. Comienza ahora sí la operación. Miles, millones de judíos cruzando, amado hermano. Eso debe haber sido una operación de horas y horas y horas. Mientras tanto, los sacerdotes sujetando el arca, allí en seco. La próxima semana vamos a ver los 12. Uno de cada tribu de Israel tenía un lugar especial allí. La próxima semana vamos a ver, porque ellos funcionaban como testigos del hecho que Dios había dividido. Y Israel pasa el río Jordán. Lo que era imposible para los hombres, fue posible para Dios. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amado hermano, este texto lo que nos demuestra es la gloria de Dios. Cómo Él es el Señor de toda la tierra. Cómo Él tiene un absoluto control de todo lo que hay en la creación. Y Él va a usar todo lo que sea necesario para cumplir sus propósitos. Como ya lo hemos dicho anticipadamente, la aplicación de esto no significa que tú para cruzar un río te pares en la orilla. Ahí viene el Guayco, me paro para cruzar. No, amado hermano, eso sería una aplicación absurda e ilógica. Ahí viene el Guayco y se fue. No, amado hermano. No significa. Es más, ¿cuántas veces se abrió el río Jordán? Una sola vez. ¿Usted cree que una sola vez cruzaron los judíos el río Jordán? No, la habrán cruzado miles y millones de veces a lo largo de toda su historia. Pero todo el resto de las veces no se abrió. No era de que, a ver, traigan el arca, vamos a cruzar. No, una sola vez, porque el milagro es así. El milagro se presenta una vez. Y ahí si ya se presentara cada vez que quieren, ¿sería milagro? Ya no sería milagro. El punto acá no es, amado hermano, que Dios va a abrir ríos para nosotros, en el sentido de que muchos lo aplican. Sí, Dios, esa enfermedad es tu río y Dios la va a abrir. No necesariamente. Sí, Dios puede sanarte, si Él quiere. Pero en el caso de Pablo no quiso. 3 veces te he pedido que quites este aguijón de la carne sobre mí. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras le dijo un rotundo no. Pero no te dejo solo, te estoy fortaleciendo. Así que la aplicación de esto no puede ser que nosotros podemos cruzar ríos cada vez que nos da la gana. La aplicación de esto, ¿sabe cuál es? Que creemos en un Dios que es capaz de hacer lo que quiera con tal de cumplir sus propósitos en nuestra vida. Que por la obra milagrosa de Dios, el pueblo de Dios pudo entrar en la tierra prometida. Hay una obra que supera todos los milagros de este mundo. Hay un milagro sobrenatural, obviamente no existen milagros naturales. Hay una obra sobrenatural que excede cualquier otro milagro que se haya presentado en esta vida. ¿Sabes cuál es? Que al tercer día el Señor resucitó de entre los muertos. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por medio del Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. En otras palabras, ¿por qué podemos reconocer que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Por qué podemos saber que Él no es simplemente un ser humano más que murió en una cruz? ¿Cómo sé yo que Él es único e irrepetible en la historia de la humanidad? Por el gran milagro que Dios hizo al levantarlo de entre los muertos. Y en ese milagro, Él nos introdujo a la tierra prometida. No a la tierra de Israel. Yo ahorita no quiero ir a la tierra prometida. Yo ahorita no quiero irme por allá por Israel.
pero nos introdujo en la verdadera tierra prometida. En la tierra de la santidad de nuestro Dios, en su propia presencia. Y amado hermano, en este mundo vivimos a la sombra de muchas incógnitas. Como estamos diciendo, estamos viviendo el inicio de posiblemente una terrible guerra que se está ciñendo nuevamente sobre la humanidad. ¿Quién sabe cómo van a ser los días que tenemos por delante? No lo sabemos. No sabemos, amados hermanos, estamos siendo amenazados por el cambio del clima, por la economía mundial, por la corrupción en los gobiernos, por las pandemias, las enfermedades. Estamos nosotros siendo siempre bombardeados por todo lado, pero que nunca se nos tiene que olvidar que nosotros creemos en Jehová, el Señor de toda la tierra. Todo lo que sucede en este mundo está bajo el control de nuestro Dios. Y Él va a utilizar todo lo que necesita para cumplir sus propósitos. El milagro del pase del Jordán nos muestra cómo nuestro Dios hizo algo más complicado que cruzar un río. Envió su propio Hijo para pagar por nuestros pecados, para darnos una nueva vida, para que nosotros ahora podamos tener la certeza del poder y la fidelidad de Dios, no por un río cruzado, porque ese río simplemente apuntaba a otro gran milagro, al de la cruz. Cómo nosotros podemos descansar en Él, en sus promesas. Amados hermanos, sé que para muchos de nosotros, y muchos me lo han dicho, el Apocalipsis me da miedo, dicen algunos por allí, al ver las figuras que hay. Pero déjame decirte algo, Apocalipsis hay varias formas diferentes de interpretarlo. Pero hay algo que es común en todas las verdaderas maneras de interpretarlo, que Dios gana al final. ¿Sabe? Apocalipsis no es un libro para que el cristiano tema. Al contrario, es el libro para que el cristiano confíe. Que aunque las cosas se lleguen a poner terribles, tenemos un Dios en los cielos que reina. Reina sobre todo. Ahora, y para nosotros, no debemos olvidar cuál tenía que ser la reacción del pueblo de Israel ante el arca del Señor. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Temer. Debían temer. Tenían que respetar la presencia de Dios. Amado hermano, ¿sabe dónde está Dios? Dios está en medio de nosotros, de su pueblo. Dios está cuando tú estás solo en tu casa. Dios está cuando tú estás con tu celular. Dios está cuando tú estás hablando con un amigo o con un familiar. Dios está donde quiera que tú estés. Y no te tienes que olvidar que ese es un Dios santo, santo, santo. Y que a Dios le sigue desagradando el pecado. ¿Quieres saber qué tanto a Dios le repugna el pecado? Mira la cruz de Cristo. Mira la severidad con que el Señor Jesús tuvo que pagar por tu pecado. No fueron regaños, no fueron 3 palmaditas y vete de acá. Fue la muerte más humillante que podía experimentar una persona. Él recibió en la cruz el infierno completo. Esa es la opinión de Dios acerca del pecado. Y Dios no cambia. Dios es eterno, lo hemos estado diciendo desde el inicio de hoy. Dios es eterno. ¿Y por qué no me trae el juicio que trajo sobre otras ciudades? Hace un tiempo alguien de esta iglesia prefirió dejar el camino del Señor para ir tras el mundo y abrazar al pecado. Y luego contento nos llamó diciendo, no me ha pasado nada. Esta persona pensaba seguramente que si dejaba, porque eso le habían enseñado en otra iglesia, que si dejaba a Dios, inmediatamente le caían las 10 plagas de Egipto. Y esta persona decía, y no me ha pasado nada.
Puede llegar a suceder eso, que piense que le va mejor todavía. Déjame decirte, ¿y tú crees que alguien se puede burlar de Dios? Ahora, ¿y por qué Dios no le ha traído juicio a esa persona? Uno, porque si no es de Cristo, si fue un falso cristiano y no se arrepiente, tiene su momento. Y esa persona no va a pasar por... O sea, el día que Dios lo llame a su presencia, esa persona va a tener que responder. Y dos, si es de Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos, que Dios en su longanimidad significa esa paciencia de Dios que se estira, donde le tiene paciencia al pecador, pero dice porque te guía al arrepentimiento. Porque Dios no te ha traído lo que tú mereces el día de hoy. Porque te está teniendo paciencia, pero esa paciencia no es para que tú sigas viviendo como te da la gana. Esa paciencia es ¿para qué? Para que te arrepientas. Por eso, amado hermano, la presencia de Dios no hay que tomarla en corto, no hay que tenerla en poco. Es cierto, somos templo del Espíritu Santo, pero recuerde que todavía seguimos nosotros batallando con esta carne, y si tú no tienes temor de Dios, vas a terminar retrocediendo. Vas a terminar volviendo a asimilar cosas que ya habías dejado atrás. Por eso, amado hermano, Romanos 12:1, Pablo nos exhorta y nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado hermano, no te conformes al mundo, no te conformes a este siglo, no te conformes a la forma como piensan tus amigos, tus compañeros, no te amoldes a ellos. Si tú no eres capaz de marcar una diferencia entre tú y ellos, puede ser porque tú seas igualito a ellos. Si no hay una forma, si tú no encuentras una forma como marcar una diferencia con el mundo, tienes que hacerte pensar, tienes que reflexionar muy seriamente si es que no de verdad simplemente perteneces al mundo y estás aquí llevando una ilusión, creyéndote algo que en realidad no eres. Y si es así, hoy es día de arrepentimiento, hermano. Hoy es día de tomar en serio la presencia de Dios. Tú puedes engañar a los demás. Tú puedes engañar aún a tu círculo más cercano, pero a Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Pero el hecho de que Dios haya tenido misericordia, porque tome en cuenta, ¿a quién cruzó Dios por el mar, por el río Jordán? ¿Al perfecto pueblo de Israel? Israel estaba lejos de ser perfecto, hermano. Es más, le doy un pequeño spoiler. Dios les va a decir: tomen Jericó, pero no toquen nada, porque todo está consagrado a mí. Y en medio de la toma de Jericó, uno llamado Acán, que se guarda del tesoro. Acán cruzó el Jordán. Acán cruzó el Jordán. Y aún así, endureció su corazón. Amado hermano, no estés jugando. No estés jugando. Cuando Dios muestra su gloria es para que nosotros temamos. Así tú digas, pero yo no he visto ningún río abrirse. Lo estás leyendo en la Biblia. Y si la Biblia lo dice, es así. Es así. Nosotros no caminamos por vista. Nosotros caminamos por fe. Si la Biblia lo dice, es así. Por eso, amado hermano, deja de estar jugando al cristianismo. Cuando Dios revela su gloria, lo que tiene que hacer su pueblo es temer. Confiar, pero temer.
confiamos en Él, pero al mismo tiempo tenemos cuidado de nuestra propia naturaleza, de no fallarle a Él. Ahora, ¿y si le hemos fallado? La palabra dice que tenemos abogado, a Jesucristo. Que si pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén.